que el presidente, en su momento, siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, defendió con mucha claridad el que no se aprobara el aborto, ahora se haya lavado las manos y, eso sí, mete a su narrativa esta revocación de mandato. Amigos de Politicarte, el dato político de esta semana. Hay un tema, sin duda, que va a simbrar y cambiar gran parte de la historia de nuestro país y de la vida cultural, y me refiero a lo que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la despenalización del aborto por una vía, digámoslo así, la vía judicial, una vía compleja, pero sin duda más sencilla para los políticos. Y es que no fue ni el presidente del Poder Ejecutivo, ni el legislativo el que aprobó la despenalización o movió la despenalización, sino fueron la resolución de 10 ministros de la Suprema Corte de Justicia que determinaron primero que nadie puede estar en prisión por el delito de aborto en caso voluntario, ninguna mujer, es decir, que no se puede penalizar en la materia. Y por otro lado, al decidir que el Congreso de Sinaloa se había extralimitado en sus funciones al decretar que la muerte, que la vida comienza desde la concepción hasta la muerte natural, que no podía ningún estado hacer referencia en ese sentido. Por lo tanto, hay una serie de cosas que se quedaron ahí en el limbo, y hay un tercer punto que está todavía discutiéndose, aunque ya se aprobó en lo general la materia de la objeción de conciencia, que sí respalda el artículo 24 de la Constitución, en el que se respeta la libertad religiosa, en este caso del cuerpo médico, se puede negar a practicar un aborto o alguna otra práctica que vaya en contra de su conciencia y su propia fe. Si bien falta determinar los detalles al respecto, lo interesante y lo de fondo es esto: tuvo que ser el Poder Judicial, después de que en aquel 2007 se aprobara el aborto y fue ratificada la decisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de aquel momento. Pero ahora han pasado ya bastantes años de eso, y ha sido nuevamente la Suprema Corte de Justicia la que ha dicho sí, sí es válido, pero con una narrativa distinta. Y aquí hay que decirlo, López Obrador, que siempre hablaba de realizar una consulta popular, una consulta para decidir, pues ha quedado sepultada esa idea que tenía. Incluso en su conferencia mañanera se lavó las manos como Poncio Pilatos y terminó diciendo que era una decisión única y exclusivamente ya de la Suprema Corte de Justicia. El legislativo, que en muchas ocasiones intentó la vía de la despenalización, principalmente en la pasada 64 legislatura, y que todo vislumbraba que la 65 la haría, ha cambiado también al ser pues ganado políticamente por la Suprema Corte de Justicia. Así es, ningún político de izquierda ni político de derecha, si queremos definirlos así, ni mucho menos de centro, podrá decir que gracias a ellos se implementó el aborto. Los grandes partidarios del aborto en nuestro país, los políticos que se han dedicado años enteros a esto, pues no fueron los que de alguna manera empujaron el asunto, fueron los ministros, los que, por cierto, dejaron muchas dudas todavía sobre cuándo empieza el inicio de la vida, y que van incluso en contra de lo que hoy en día la ciencia ha demostrado. Pero hay que recordar que la Corte también tiene un carácter político. En este carácter político hay que decir que fue unánime la votación. Eso es lo más sobresaliente de este propio proceso, que no hubo, por llamarlo así, una diferencia por parte de algunos ministros, como pasó en el 2013, cuando se había dado ya una discusión previa a esto. ¿Qué va a pasar con los estados donde ya se defendía la vía desde la concepción? Tendrán que modificar, pero lo harán poco a poco, como ha pasado con otros temas en nuestro país. Habrá quienes quieran meterle al acelerador y quienes lo dejarán poco a poco en sus distintos estados. Solamente el Poder Judicial le ha dado cachetadas fuertes, no solamente al Poder Ejecutivo, sino principalmente al Poder Legislativo. Hay que decirlo, al Poder Legislativo local, al cual de alguna manera quiso resguardar y protegerse, blindarse lo que veía en otros lugares del propio país. Es una gran reflexión que hay que tomar en cuenta y que se da en los días en los que se publica la ley reglamentaria de la revocación del mandato. Un tema que sin duda nos dará de mucho de qué hablar en materia política para las próximas semanas, pero bueno, eso será siempre algo que generará la mayor de las dudas sobre cómo es que el presidente,
en su momento, siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, defendió con mucha claridad el que no se aprobara el aborto, ahora se haya lavado las manos y eso sí, meta su narrativa esta revocación de mandato. Momento para decidir si sigue siendo o no el presidente después de que fue electo por 6 años. Mucha polémica y muchos temas se dan alrededor de la revocación de mandato. Lo que sí es que estamos viendo momentos históricos en nuestro país que no estábamos preparados todavía para ver y que tendrán todavía muchísimas implicaciones hacia el político de esta semana. Bueno, pues tenemos como platillo pues algo muy interesante que se está dando ya en esto que podríamos decir, lo habíamos anunciado, la cristalización del famoso Primor. Y es que el Primor, esta alianza entre PRI y Morena, la estamos viendo en estas semanas con 3 acontecimientos que uno debe poner muchísima atención. Primer punto, la invitación de López Obrador a que el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, ocupe la embajada de México en España. Cada polémica por todo lo que se había dicho, bueno, pues que Quirino, el exgobernador priista de Sinaloa, por cierto, Sinaloa, el lugar que ganó contundentemente Morena en el pasado proceso electoral 2021, pues se vayan. También la invitación a Toño Echevarría, filopanista, postulado por PAN PRD, un empresario, pero que, bueno, a final de cuentas, queda ese tema muy claro, muy contundente. También la invitación que se le da a este gobernador panista. Haciendo hincapié en el caso de Quirino, bueno, pues ahí está el primer dato del Primor. El segundo dato del Primor es la votación para la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, de la ley de la Armada de México, en la cual el PRI fue de la mano con Morena. Ni un voto en contra de ningún diputado del PRI. Todos en paquete, los 68 diputados presentes en aquel día fueron diputados del PRI presentes, fueron en esa votación. Y el tercero, sin duda, también de llamar la atención, es que gracias a los votos del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, se evitó la comparecencia del director del metro, Guillermo Calderón. A más de 5 meses de que no sabemos qué ha pasado con la desgracia, quiénes son los culpables, aunque se ha dado un dictamen por ahí, pues no se ha cristalizado este tema. Y por eso queda muchísimo para la reflexión, para profundizar. Y bueno, pues efectivamente en este datillo político, pues el Primor se ha cristalizado ya en hechos concretos y parece ser que no se han dado cuenta en la oposición.